entonces a Gálatas, estamos en Gálatas 3, les invito a que abran su Biblia ahí en Gálatas 3. Pablo ya les llamó a los Gálatas, les dijo necios, les dijo insensatos, les dijo estoy maravillado de que se hayan alejado del Dios que los llamó por su gracia. Ahora, ¿qué hacer con ellos? ¿Verdad? Es decir, ya los está exhortando, les está llamando la atención. ¿Qué hacer con personas que son necias respecto a alejarse del Dios que nos llamó por su gracia? Personas insensatas respecto a la verdad. Dice, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando ya Jesucristo ha sido presentado como crucificado, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿O qué hace Pablo ahora con estos hermanos? ¿Verdad? ¿Qué hacer con estos hermanos? La única manera es exponer la verdad, explicarles, ¿sí? Explicarles los porqués, explicarles de dónde se han alejado y un poco, digamos, como con manzanas a los niños, ¿verdad? No solo bastan los llamados de atención, pero es, mira, ven, te explico, me siento contigo y con manzanas o con dibujos o con ilustraciones, te quiero enseñar por qué te has alejado, por qué estás equivocado, ¿sí? Y eso es lo que Pablo hace en este capítulo 3 y 4. En el capítulo 3 y 4, Pablo con todo amor, con todo cuidado, prudencia, interés por los individuos, por los hermanos de Galacia, les explica. Entonces, repasando rápidamente esto, y les pido aquí que estos capítulos en particular, este capítulo 3 y 4, son tan importantes que me interesaría mucho que si ustedes tienen alguna pregunta o algo no está claro del todo, levanten su mano y lo comentamos, pues seguramente hay cosas que todavía necesitamos seguir estudiando por más tiempo, pero creo que la forma en que Dios guía a Pablo para escribir este texto en particular es muy interesante, muy bueno, pues muy importante que lo conozcamos. En esta sección que nos compartió Oscar en el capítulo 3, versículo 1 al 5, recordamos que hay 6 preguntas. Hay 6 preguntas y las preguntas van encaminadas, las preguntas son de ese tipo de preguntas que ya tienen la respuesta, ya saben la respuesta, no es para que elijan, sino la respuesta viene implícita en la pregunta, ¿sí? Que dice, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es el oír por fe. Sí, ni siquiera ellos tienen que pensarlo, o si lo piensan, la respuesta es clara. Y Pablo en estas 6 preguntas pone en un contraste muy claro los aspectos que ellos no están distinguiendo. Pablo pone bien claro los aspectos que son contrarios, ¿sí? Y que ellos no tienen del todo claro. El asunto es, por un lado, está las obras de la ley, ¿verdad? Y del otro está, ¿cuál? El oír con fe, o el oír por fe, ¿sí? El oír con fe, oír con fe. Por un lado está las obras de la ley, y por el otro lado está oír con fe. ¿Sí? Son contrarias, no es una mezcla, no es una combinación de ambas cosas que ha hecho salvos a los Gálatas, ni a nosotros, sino es uno nada más, ni siquiera es uno o el otro, es una respuesta, es el oír por fe. Y esta justificación viene también, viene incrustado, por decir, o junto con la justificación, viene la recepción del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta, claro, es oír por fe, ¿sí? Fue escuchar el Evangelio y creerlo.
Esto es lo que Pablo plantea en estos versículos del 1 al 6. Se pone contrarios estas dos cosas, ¿sí? Obras de la ley y oír con fe. Cuando en estos textos, o prácticamente yo creo que en todo el libro, cuando dice ley, cuando se refiere a la ley, claramente es la ley de Moisés. Es la ley de Moisés, ¿sí? Y es muy interesante que le llama la ley de Moisés, porque trae todo un contexto alrededor relacionado con lo que leímos ahorita en el Éxodo. Ahorita vamos a ir un poquito para allá, ¿sí? Pero bueno, esto es lo primero. 6 preguntas, donde contrasta obras de la ley, oír con fe. No, fue oír con fe que recibimos al Espíritu y que hemos visto que Dios ha hecho maravillas y suministra al Espíritu cuando oímos la verdad y creemos, ¿sí? ¿Hasta ahí va bien? Luego, la siguiente sección, del 6 al 18, que Hugo nos compartió la semana pasada, y por cierto, agradecemos la visita de Hugo y Peque la semana pasada, que hayan hecho el esfuerzo por acompañarnos. Vimos que ahora estas dos cosas, obras de la ley y el oír con fe, Pablo las pone, imaginen una línea del tiempo. Pablo las pone en una línea del tiempo, como diciendo, miren, les voy a decir qué fue primero, ¿sí? ¿Cómo está el mapa de estas dos cosas? ¿Sí? Y entonces comienza con Abraham, en el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? La historia de una promesa. José Eduardo nos ha compartido que las promesas que Dios hizo a Abraham son promesas personales, te voy a dar un hijo, son promesas nacionales, puede ser una gran nación, y son promesas universales, que es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, los gentiles van a ser incluidos, ¿sí? Estas son promesas que Dios hizo a Abraham, y en el momento que Dios hizo esta promesa a Abraham creyó, y comentábamos el jueves que nos estamos reuniendo para estudiar Gálatas, decíamos, bueno, yo preguntaba, ¿en qué momento Abraham fue justificado? ¿En qué momento de su proceso o su progreso conociendo a Dios fue justificado? Y el primer momento en que Abraham, siendo pagano, ¿verdad? Con su familia, los caldeos, idólatras, politeístas, ¿sí? Dios llama a Abraham sin H y le dice, sal de ahí a un lugar donde yo te voy a decir, ¿sí? Cuando seguramente entre nosotros o hay personas que ustedes conocen que son así de aventureros, ¿no? Son de aventureros. ¿A dónde vamos, papá? ¿Quién sabe? A donde el viento nos lleve, ¿no? ¿Sí? Y salen en el carro, ¿y a dónde vamos? Pues, quién sabe, vamos a donde nos agarre la noche, ahí buscamos dónde quedarnos, qué hacer, está bien. Pero hay otros que planean todo el viaje, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué horas vamos a salir? Ya llevamos sándwiches para el camino, llevamos los mapas, llevamos el GPS, ya están las reservaciones hechas y tal día vamos a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, ya vimos fotografías de las cabañas, es un lugar muy bonito, ya sabes todo el viaje en tu cabeza, ¿verdad? Entonces lo vas desarrollando. En el caso de Abraham, realmente era un asunto de mucha fe, pues es un Dios quizá nuevo para él, supongo, ¿sí? Alguien que dice que es Dios todopoderoso, el Creador, te llama y te dice, sal de ahí, deja todas tus cosas, deja tu trabajo, tu familia, y agarra tus cosas y sal de ahí a donde yo te voy a decir. Realmente es un paso de fe, es algo importante, pues a dónde voy a llevar a mi familia. Bueno, en ese momento de creerle a Dios por primera vez, digamos, no fue justificado, ¿sí? Ese no es el momento de su justificación, de que fue justificado de sus pecados o de su maldad. Hay otras ocasiones. Adelante, Dios se presenta con Abraham y hace un pacto. Ahorita también vamos a hablar, Hugo habló de pactos. Este pacto en particular
o los pactos que hace Dios con Noé, con Abraham, con David, son pactos unilaterales. ¿Sí? Piensen en eso, porque lo vamos a comparar ahorita con otra cosa. Un pacto unilateral, que el cumplimiento de lo que Dios promete no depende de la otra persona. ¿Sí? Dios le dice a Abraham, esto es lo que voy a hacer. ¿Sí? Vas a tener un hijo, voy a ser una gran nación, te voy a dar una tierra, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham no tenía ni idea de qué significaba eso, ¿sí? de la implicación de Israel, o sea, de los hijos de Israel se convirtieran en una nación y que de esa nación viniera el Mesías, ¿sí? Y que en ese Mesías, Jesucristo, todos los gentiles fueran incluidos para salvación. Eso Abraham no tenía toda esa información, pero en ese momento Abraham le creyó a Dios. En ese momento que Abraham le creyó a Dios, dice, le fue contado por justicia. ¿Por qué? ¿Por qué le fue contado por justicia? ¿Eh? ¿En qué creyó? Le creyó a Dios, sí, pero le creyó que iba a venir un Salvador, que de su simiente, o más bien de sus descendientes, iba a venir la simiente singular, que es Cristo. ¿Sí? Y aunque él no sabía todo el tema, toda la información, pero él le creyó a Dios, y él fue justificado porque creyó en la venida de Jesucristo, creyó en la venida de esa semilla, ¿sí? que es Cristo. Ahorita vamos a leer algo del texto. ¿Sí está claro aquí? Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia, fue justificado porque creyó en lo que Dios iba a hacer. ¿Cuál es la parte que iba a colaborar Abraham? Este pacto no es un pacto entre dos iguales, ¿sí? Un pacto podemos también pensar que es un contrato, o sea, ¿qué te doy yo y qué me das tú? ¿Verdad? Y lo firmamos. Y más adelante menciona un pacto, aunque sea humano, ni se le agrega, no se le quita, ya quedaste, ya está firmado, y eso es lo que tiene que suceder. Tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. Si yo te voy a vender o te voy a comprar, aquí está el dinero o aquí está el bien, y este es el acuerdo y lo cerramos, ¿sí? Pero está firmado, es un contrato. En este pacto que Dios hace con Abraham, es un pacto unilateral, no es entre dos iguales, ¿sí? Es Dios, el soberano y todopoderoso, creador de todas las cosas, con un hombre que está empezando a conocerlo. Y Dios le dice a Abraham, eso es lo que voy a hacer. No depende de lo que tú vas a hacer, ¿sí? De hecho, Abraham vimos que trata de ayudarle y crea un gran problema que hasta el día de hoy existe, pues, en religiones y pueblos, ¿no? Pero lo que aporta, si podemos pensar que es lo que aporta Abraham, es la fe. Solo creer, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Un pacto, el pacto de Dios con Abraham es no entre iguales y solo depende de que Dios cumple su promesa y tú lo crees, ¿sí? Entonces, pongamos esta en la línea del tiempo y dice el versículo 6, vamos a leer ahí, lo voy leyendo y les digo que si tienen alguna duda lo podemos comentar, pero dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ven cómo Dios ya había anticipado que los gentiles íbamos a ser incluidos, íbamos a recibir el Evangelio, pues, en la predicación del Evangelio. Luego dice,
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, el otro contrario, pues, opuesto al oír con fe, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está en Deuteronomio: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque Habacuc dice: el justo por la fe vivirá. Luego dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Verdad? La ley no es de fe. Luego dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí hago una pausa. En esta línea del tiempo, ¿verdad?, después de que pone contrarios las obras de la ley y el oír con fe, ahora los pone en la línea del tiempo y les dice: miren, Dios prometió esto a Abraham, esto es el inicio, ¿sí?, de un hijo, una nación, un pueblo y un Mesías. Y junto con el Mesías, la promesa que Dios hizo a Abraham es el Espíritu Santo. Dios prometió a Abraham el Espíritu Santo. Aquí lo dice: recibiésemos por la fe la promesa del Espíritu. Y en la línea del tiempo, ahí comienza hasta el cumplimiento en Cristo. Cristo es la simiente, Cristo es el cumplimiento. Y junto con la obra de Cristo, la crucifixión, los creyentes recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la línea del tiempo. Abraham comienza la promesa y concluye en Cristo y el Espíritu Santo. ¿Aquí vamos bien? ¿Sí? Luego dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ya está firmado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, singular, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y en tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La señal del pacto de Dios con Abraham fue, ¿qué? La señal del pacto de Dios con Abraham fue la circuncisión. ¿Sí? ¿Querían saber quién era israelita? Solo hay una forma de saberlo, pues. Ni era por tu forma de hablar, ni por tu forma de caminar, ni por tu vestido, sino habría que verlo, ¿no? Y de hecho, en la Biblia hay una ocasión, por lo menos que tengo en mente, que soy israelita. ¿De veras? Tenemos que checarlo. ¿Sí? Atrás de la cortina. La señal del pacto era la circuncisión. Luego, resulta que si en la línea del tiempo tenemos la promesa de Dios hecha a Abraham cumplida en Jesucristo, resulta que 430 años después viene la ley, ¿sí? Viene Moisés y Dios da la ley a Israel por medio de Moisés. Pero dice, la ley no abroga la promesa, ¿sí? No cancela la promesa, no invalida la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿sí? Aquí tengo unas anotaciones. La ley no es un refuerzo de la promesa que Dios hizo a Abraham, no es una actualización del plan, ¿sí? No es la versión 2.0, como dirían los de sistemas, ¿no?
no es un cambio de plan. Y entonces, el tema que nos toca hoy, en el versículo 19, ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿Para qué? Alguien le agregaría ahí alguna palabra, ¿no? ¿Para qué rayos añadiste la ley? ¿Para qué se añadió la ley? Bueno, les dije al principio que Pablo ya les llamó necios, ya les llamó insensatos, ya les dijo, estoy maravillado de que se alejaron del Dios de gracia, pero les estoy explicando con manzanas dónde está cada tema, para qué es cada asunto, dónde está el valor de la obra de Dios en los que creen, ¿sí? Y la pregunta que sigue en el versículo 19 es, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Sí? ¿Para qué rayos Dios introdujo la ley? Pablo la contesta inmediatamente. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Y aquí yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles transgresiones? Si no hay ley. Bueno, no para ustedes, para el texto. La ley las iba a manifestar. Se iban a dar cuenta de que rompían la ley. Pero si no hay ley, mismo dice, yo no sabría que estoy codiciando si la ley no diría, no codiciarás. Entonces, hay una conciencia implícita, ¿no? En esto de que sabes que algo está bien o está mal. ¿Qué habían transgredido? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Lo que habla Romanos 1, pues, que no consideraban a Dios, se envanecían en su propio razonamiento, y lo vemos en la historia, pues. Ajá. ¿Sí? Déjenme resumir las transgresiones en una sola palabra. Incredulidad. ¿Sí? Lo leímos ahorita en Éxodo. Déjenme cómo abordar esto. La ley fue añadida en esa línea de promesa que no depende de Abraham, sino completamente de Dios, y Abraham lo cree. La ley fue incrustada 430 años después a causa de las transgresiones. ¿Cuáles? Si no hay ley. Pero hay transgresiones en incredulidad a lo que Dios les ha dicho. Lo hemos leído varias ocasiones, podríamos leerlo otra vez en Éxodo. Dios les da una instrucción, ¿sí? Que es, ¿quieren pan? Les voy a dar pan. Solamente coman lo de hoy. Si tienen mucha hambre, coman mucho. Quédense satisfechos, pero no guardes para mañana. Y había quien guardaba para mañana por si las dudas, por si acaso, por si no nos paramos en el McDonald's, ¿no? Por si no hay tiempo, por si Dios se equivoca, por si Dios se le olvida, pues yo hago mi reserva, pues no quiero depender de lo que Dios me da, sino yo hago mi reserva. Y eso apestaba, todos se daban cuenta que el que había guardado apestaba, pero el asunto es un mandamiento, y no estás creyendo en lo que Dios te va a proveer. Ese es el plan, ¿sí? De que confíes cada día en lo que Dios te provee. Descansa en Él, descansa en Él. Y el pueblo transgrede esa ley o esa instrucción por incredulidad. Y eso sucede una vez y otra vez y otra vez. El texto que leímos con Víctor ahorita es ya 10 veces, ¿verdad? El pueblo se ha quejado, el pueblo quiere matar a Moisés, quiere apedrearlo, se quieren regresar, quieren agua, quieren pan, quieren carne, y Dios en su misericordia les da. Pero el asunto es este. Espero que así como Pablo les explica, realmente podamos captar la sencillez de la explicación, ¿sí? La sencillez de la explicación de Pablo de las Escrituras respecto a este tema. La ley
concretamente los 10 mandamientos, que no son solo 10, sino muchos más, ahorita los podemos mencionar, fue dada como un plan de misericordia de Dios para ellos, ¿sí? La ley es un acto de misericordia de Dios porque tú no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, no te estás dando cuenta de tu incredulidad, y entonces la ley entra, ¿sí?, para revelar o como para prender la luz en el cuarto y decir, vean, codicia, luz, ¿verdad? Luz en tu corazón, ve. Están matando, están matándose unos a otros, están robándose unos a otros, están adulterando, están codiciando, están haciendo sus dioses allí, ¿verdad? Pero no se están dando cuenta. Entonces la ley viene como para una luz en el cuarto, para revelar lo que hay en el corazón del ser humano, ¿sí? Es un acto de misericordia para que las personas se den cuenta en dónde están y de su carencia y de su imposibilidad para agradar a Dios. Miren, vean este texto de Deuteronomio. Es Deuteronomio 27. A mí, cuando estaba estudiando esto, me dio mucha emoción también, porque no creo que pueda estar más claro que lo que Pablo está explicando. Miren, alguien lea el 27-26, por favor. ¿Quién lee 27-26? Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Ajá. Este es el texto que cita en Gálatas, ¿sí? Que todo el pueblo está bajo maldición porque no guardan las palabras de esta ley. Pero si ustedes leen los versículos anteriores ahí, por ejemplo, en el versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. El pueblo estaba de acuerdo en que yo iba a ser maldito si deshonro a mi padre, deshonro a mi madre. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y el pueblo dirá, amén. Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá el pueblo, amén. Pero resulta que todos solo estaban haciendo mal, estaban bajo maldición, y ellos mismos estaban gritando, amén, amén, sin darse cuenta o sin percibir, darse cuenta que al darse la vuelta, después de decir amén, iban a romper todos esos mandamientos, todas esas instrucciones. Y ahora vean esto que me parece bien interesante. Alguien lea el 28 del 1 al 3. 28 del 1 al 3. ¿Quién lo lee, por favor? Estamos en Deuteronomio 28 del 1 al 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Hasta ahí. Así. Sí. Este texto de Deuteronomio 28 es el que teníamos planeado que mi suegro leyera en nuestra boda, ¿verdad? Él caminó en el pasillo con Diana y un momento previo iba a leer esto, pues las bendiciones, ¿sí? Pero algo le pasó y en lugar de empezar en 28.1, empezó en el 28.16.
y empezó a leer: maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, y maldita tu canasta. No sé qué habrá visto pues en la cara de los que estábamos ahí que... Lo que pasó es que a él se le olvidó su Biblia. Se le olvidó su Biblia porque llegó a Mirna, al salón y todo. Y entonces en su Biblia sí localizaba todos sus textos. Y esa vez se le olvidó. ¿Se le olvidó su Biblia? Y él se equivocó y leyó las maldiciones. Sí, entonces ya entendemos por qué nos vamos. Se equivocó del texto. Pero vean, lo que me llama la atención es de que en el versículo 28:1, vean lo que hace Dios, vean lo que hace Dios. Ahora dice: ok, yo te voy a bendecir con todas estas cosas en la ciudad, en la entrada, en el salir. Tú vas a derrotar a tus enemigos, pero tú tienes que hacer. ¿Sí? Ahora es como si ahora sí se pone, de hecho es un pacto, es un contrato. La ley de Dios, la ley de Moisés es un pacto, pero ahora Dios es como, ok, vamos a hacerlo entre iguales. ¿Sí? Dice: oye atentamente para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará. ¿Sí? Ahora tú lo haces y yo te bendigo. ¿Ok? Y toda la gente, amén. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Mande? No hay capacidad para hacerlo. No necesitas fe. Dice Gálatas: la ley no es por fe. Ahí no necesitas fe, solo te esfuerzas y lo haces. ¿Sí? Cuando Dios trae la ley de Moisés, me recuerda esa palabra que Paco una vez dijo: Dios anticipa que no pueden porque está en la naturaleza de Adán y les da un salvoconducto. Fue la palabra que acuñó Paco en ese momento. Dice: como no pueden, voy a tener misericordia de ustedes y hagan un altar, ¿sí? Lleven su ofrenda para que alguien derrame por ustedes su sangre y sus maldades serán cubiertas, ¿verdad? Dios lo anticipa porque ninguno puede ser justificado por las obras de la ley, entonces les da un camino para que sus pecados puedan ser cubiertos hasta que viniera la simiente que es Cristo, ¿verdad? A limpiar de pecado a todo aquel que cree. Entonces, la ley es un acto de misericordia de Dios para alumbrar el cuarto de tu corazón, de tu entendimiento, y que veas tu pecado. Vean lo que dice enseguida en Gálatas, regresamos. Gálatas 3. Vean esto. Dice el 20. Bueno, es que ahorita me paro en el 20, pero dice: ¿para qué sirve la ley? 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley fue añadida hasta que viniese Cristo, que es la simiente. Hasta ahí. Esa es su función. ¿Sí? Ese es su límite. Ahí tiene su fin. Luego, ahorita me paro en el 20 si me da tiempo. Dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, Abraham, en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley fuera capaz de hacer un cambio en tu corazón para que la cumplieras, vamos por la ley, porque la ley nos puede justificar. Pero eso no puede hacer la ley. La ley no vivifica, no te da vida diferente, no te da vida espiritual. Luego dice: de manera que la ley, bueno, 23, pero antes,
no sé, estoy en el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe en Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hemos leído y saben ustedes lo que es un ayo, que es un guía, es un maestro de niños, ¿sí? Es un tutor, no un tutor, es un maestro de niños. ¿Tú cómo dijiste, Oscar? Algo puede ser como un... Ay, un pedagogo, alguien que ayuda en la educación del niño, ¿sí? Pero vean esto, dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Está la ley, en la línea del tiempo Abraham y la venida de Cristo, justificado por la fe. Dios tiene que introducir la ley, o es introducir la ley para poner luz en el cuarto y para encerrarnos a todos en pecado, ¿sí? Ninguno puede cumplir la ley, nadie. Entonces, estás bajo maldición. Todos estamos encerrados, confinados, dice aquí el texto, ¿sí? Pero la buena noticia es para llevarte a Cristo, para llevarnos a Cristo. Es como que la ley, estás tan ciego que no puedes creer en Cristo, ¿sí? Estás tan ciego, el hombre es tan ciego que no puedo creer en Jesucristo para justificación, que Dios trae la ley para sacarte de tu oscuridad y llevarte a Cristo, ¿sí? Y noten que el texto dice, ¿para qué sirve la ley? Presente. No dice, ¿para qué sirvió la ley? La ley, le preguntaba a Víctor, ¿sirve hoy? Claro. ¿Para qué sirve la ley hoy? La ley de Moisés, hoy. Para exponer nuestra necesidad y llevarnos a Cristo, ¿sí? Puede suceder con el incrédulo, porque es la medida del carácter de Dios. Acuerden que Dios les dijo a los israelitas cuando salieron de Egipto, yo los he traído hacia mí, solamente caminen. Moisés le preguntó, ¿y qué hacemos, Dios? Solamente diles que caminen, que sigan, que caminen, que anden, ya caminen. Yo los estoy guiando, caminen. Los he traído hacia mí. Pero luego de que el pueblo dijo, sí haremos todo lo que Dios diga, sí haremos todo lo que Dios diga, sí haremos, con mucho entusiasmo y seguridad, pero confiando en sí mismo, en ese momento Dios no va a aceptar nada que venga de la carne del ser humano, no va a aceptar nada de tu propio esfuerzo para agradar a Dios. Y ahora dice, este es el límite del monte, nadie puede venir, nadie puede pasar. Si alguien quiere pasar, cruzando la línea va a morir. Si alguien quiere acercarse a mí, aquí están los mandamientos, ¿sí? A través de Moisés. Refleja mi carácter, es lo que necesitaría yo para que alguien se acerque a mí, para recibirlo. Y nos encierra a todos en pecado. Y a partir de ese momento, es muy triste porque, miren, véanlo, tenemos un poquito de tiempo. Vean ahí en Éxodo. En Éxodo 20, si quieren leer algo en la semana, no tienen algo específico, pueden leer Éxodo 19, que aquí sucede lo que les estoy diciendo. En el 8 dice, el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Ya están en Éxodo? ¿Qué título tiene Éxodo 20? 10 mandamientos. Sí, cuando
reciben esto: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué harías tú si escucharas estos no, 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 no? Si fueses honesto, dirías: es que no voy a poder, pues, es que no puedo, no hay otra opción, no puedo. O vas a decir: sí podemos, sí puedo, sí se puede. Pero vean, en el capítulo 21 hay más reglas, más ley. Dice: leyes sobre los esclavos. En el 12, leyes sobre la violencia. En el 26, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. 22, capítulo 22, leyes de la restitución. 22:16, leyes humanitarias, fiestas anuales. Según lo que leí, hay 613 mandamientos, es lo que los teólogos o las consultas dicen que hay 613 mandamientos, no solamente son los 10. Y se dividen en 3 partes. Cuando se habla de la ley de Moisés, se pueden dividir en 3 partes. ¿Sí? Primero, las leyes morales, donde están incluidos los 10 mandamientos, porque de ahí luego se desprenden otros, pero esas son las leyes morales, reflejan la santidad de Dios. Luego, el segundo segmento son las leyes civiles o judiciales, o también llamadas ordenanzas, ¿sí? Que tienen que ver con la vida en comunidad, con el matrimonio, el divorcio, la conducta sexual, los derechos y la propiedad, castigos por los crímenes, robo, secuestro, homicidio. Podríamos decir que es un tipo de constitución, o ¿cómo se puede decir? ¿Sí? Y luego la tercera parte son leyes ceremoniales, que tienen que ver con la adoración a Dios, ¿sí? Que tienen que ver con los sacrificios, cómo hacerlos, cuándo hacerlos, ¿sí? Con qué telas, qué día, en qué lugar, cómo ejecutar los rituales, cómo celebrar las fiestas, cosas puras, cosas impuras. Cuando alguien dice: es que hay que guardar los mandamientos de Dios, yo creo que hay que hacer varias preguntas. ¿A qué te refieres? ¿A la ley de Moisés? Sí, hay que guardar la ley de Moisés. ¿Para ser salvo o para ser justificado? ¿O tienes que circuncidarte, como decían ellos? Yo no he escuchado actualmente que en las iglesias cristianas se diga que hay que circuncidarse para ser salvo. Afortunadamente no. En aquel tiempo sí se escuchaba. Los Gálatas escuchaban, y había personas que decían, como ya leímos en Hechos 15, si no guardan la ley de Moisés y si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Si hoy alguien dijera: tenemos que guardar la ley de Moisés para ser salvos, hay muchas preguntas que hacer, ¿sí? ¿Conoces los 613 mandamientos? ¿Tú los guardas? De hecho, estaba leyendo que algunos de esos mandamientos son imposibles de cumplir. No difíciles, sino son imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque solamente se pueden cumplir en el territorio de Israel y en el templo de Jerusalén. Pudieras ir a Israel, sí, pero el templo de Jerusalén ya no está. ¿Cómo cumplir esos mandamientos? Pues los podemos omitir quizá. ¿Y los otros? Voy al final. Podemos memorizar que son 3 propósitos de la ley, contestando a la pregunta: ¿y para qué sirve la ley? Número 1, refleja el carácter de Dios, la estatura o la santidad de Dios. Si alguien se quiere acercar a Dios, esto es lo que es el requerimiento, ¿sí? Porque la santidad de Dios lo demanda. Número 2, como no podemos, nos encierra a todos en pecado, ¿sí? En términos ahora de pantallas y computadoras, cada uno de nosotros tendríamos un tache, no una palomita, sino un tache. Todos estaríamos descalificados y encerrados
bajo pecado, es lo que enseña Romanos también. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Pero la buena noticia es el tercer propósito, ¿sí? Que la ley es un ayo, es un maestro de niños, es un tutor para llevarte de la mano a Cristo, a llevarte a la fe, llevarte a la justificación. Y cuando una persona es justificada por fe, resulta que recibes al Espíritu Santo. ¿Sí? Dios pone su corazón en tu corazón. Dios pone su santidad en tu corazón. Dios pone la vida de Cristo en ti. ¿Sí? Nos saca de Adán y nos pone en Cristo. Nos da otra identidad. No para que cumplas la ley. El Espíritu no necesita una ley para conducirse. El Espíritu Santo no necesita reglas. Ya estás en Cristo. Ya Dios te llama santo. Ya Dios te llama justo. Ya estás en Cristo. El versículo 3, 25 dice, pero venida la fe, de Gálatas dice, ya no estamos bajo ayo, bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, este tema lo vamos a ver la próxima semana, identificados, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Piensen en eso. Ahora eres hijo, igual que tu padre. Podríamos decir, no sé si es correcto o no, pero el ADN espiritual de Dios ya lo tienes tú. Eres como tu padre. Eres como tu padre. Tienes en tus venas corre, así como corre en nuestras venas la sangre de nuestros padres. En ti corre el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo, eres hijo del Dios Altísimo, del Dios Santo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eres hijo, con el corazón en la familia, no de Adán, sino de Cristo. Eres como tu padre. Si hay un creyente que afirme hoy que hay que guardar la ley para agradar a Dios, hay muchas preguntas que hacer, ¿sí? Y quizá no hemos entendido el detalle de la explicación y el desglose que Pablo está haciendo, no solamente en Gálatas, en Romanos, ¿sí? No hemos entendido la realidad de la crucifixión con Cristo y el efecto que hace en aquel que cree. ¿Sí? Repito eso. No hemos entendido la magnitud o la realidad de la crucifixión con Cristo y del efecto en aquel que cree. Hoy la ley cumplirá su propósito. Tanto a un inconverso, a una persona que le estemos compartiendo, podemos hablarle de la ley de Dios. Preguntarle si cumple los mandamientos. ¿Qué pasaría si no cumple los mandamientos? ¿Se va al infierno? Sí. Y la ley hace un trabajo en su corazón para redarguir al inconverso y decir, estoy falto, pues no puedo cumplir. ¿Qué necesito? ¿Cumplir la ley? No, no vas a poder. Necesitas a Cristo, que cumplió por ti. Y el creyente, en las iglesias, quizá haya personas que con toda intención, con buena intención, con un buen corazón, estén dispuestos y deseosos de cumplir la ley de Dios. ¿Sí? Y a veces nos enredamos en una serie de mandamientos o contradicciones también, ¿sí? o leyes humanas, ¿sí? Tratando de agradar a Dios con ese esfuerzo humano. Y ahí vamos a estar entretenidos hasta que la misma ley de Dios, o los mandamientos, o las reglas,
nos revelen que no puedo. Y yo creo que en los creyentes hace el mismo efecto. ¿Sí? Cuando un creyente quiere vivir agradando a Dios bajo leyes de algún tipo, eventualmente se va a cansar, se va a frustrar, la luz va a encenderse en su corazón de incapacidad y nos va a llevar a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Ese es el objetivo. Bueno, hasta aquí terminamos. Muchas gracias. Gracias, Vic. Gracias a todos por su atención.